Lo que debes conocer sobre el transporte internacional de mercancías. Curso práctico. Temario del curso. Tema 5. Transporte internacional de mercancías por vía marítima. Tercera parte. La cotización en el transporte de línea regular. El contrato de transporte marítimo establece el nivel del flete marítimo y lo que éste incluye. Si bien el transporte marítimo claramente está incluido en el flete, el contrato debe establecer cómo serán asignados entre el usuario y el porteador los costes de embarque y descarga, estiba y desestiva, trincado y destrincado, de los contenedores. El aspecto fundamental en el transporte marítimo es el de conocer las condiciones en que se contrata el flete, y qué operaciones, gastos previos y posteriores al embarque, están incluidos en el flete, y cuáles no. En el transporte de línea regular, el flete está sujeto a una serie de alteraciones que inciden en el flete básico, unas en sentido de incrementarlo, llamadas factores de ajuste, adjustment factors, o recargos, surcharges, y otras en sentido de rebaja, rebates, o descuentos, allowances. Entre los criterios para la fijación de tarifas básicas, se considera la naturaleza de la mercancía, su valor comercial, embalaje, factor y tipo de estiba, ruta, puertos y modalidad del transporte, desembarque, etc. Los principales términos utilizados en los contratos de transporte marítimo, según la distribución de los gastos de carga y descarga, son: 1. Liner terms. Es el flete que involucra a todas las fases del transporte marítimo. Incluye el coste de manipulación en los puertos de embarque y descarga, según la costumbre de esos puertos. El término full liner terms significa que es liner in en el puerto de embarque y liner out en el puerto de descarga, y por tanto, es sinónimo de liner terms. La costumbre del puerto varía ampliamente según el país. En algunos, el flete marítimo excluye todos los costes de manipulación, mientras que otros, se incluye la manipulación entre la bodega y la borda del buque, o el muelle, o incluso, el lugar de reposo de la carga. Por tanto, los términos embarque y descarga, y las estipulaciones en el contrato de transporte referidas a estos, deben interpretarse de acuerdo a la costumbre en el puerto respectivo, a menos que tal costumbre contradiga o varíe estipulaciones expresas en el contrato. La responsabilidad primaria del usuario es entregar el contenedor al costado del buque, en el puerto de embarque, de tal forma que permita a éste tomar el contenedor con su propia grúa. El usuario debe proveer y pagar el personal y equipos necesarios en tierra y buque para izar el contenedor y embarcarlo. En el caso de la descarga, la responsabilidad primaria del usuario es recibir a su coste el contenedor al costado del buque en el puerto de descarga, no más allá del alcance de la grúa del buque. El buque debe izar el contenedor y descargarlo, y el usuario debe proveer y pagar el personal y equipos necesarios en tierra. 2. Free-in. Comprende transporte, desestiva y descarga en el puerto de destino. El vendedor se hace cargo de los gastos de carga y estiba en el puerto de embarque. 3. Free-out. Comprende la carga y la estiba en el puerto de embarque, asimismo también el transporte. El comprador se hace cargo de los gastos de desestiva y descarga en el puerto de destino. 4. Free in and out. Comprende solo el transporte, pero no incluye ni la carga, ni la estiba en el puerto de origen. Tampoco la desestiva, ni la descarga, en el puerto de destino. 5. Free in out stowed. Comprende la carga y la estiba en el puerto de origen, además del transporte. También comprende la descarga y la desestiva, pero no los movimientos interiores de la mercancía en la bodega. 6. Free in out stowed and trinned. Es igual al flete FIOST, Free in out stowed, pero sumándole los gastos del movimiento interior en bodega, a fin de lograr el equilibrio necesario para el transporte. 7. FIOST lashed secured. Es una extensión del flete FIOST, pero agregando el trincaje y asegurado de la carga. 8. Free in liner out. Puede incluir el embarque, o bien, el embarque y la estiba, o bien,
el embarque, la estiba, y el trincaje. 9. Liner in free out. Puede incluir la descarga, o bien, la desestiba y la descarga, o bien, el destrincaje, la desestiba, y la descarga. El pago del flete. El flete en el transporte del régimen de fletamentos está sujeto a negociación según las leyes del mercado, y en él tienen un papel relevante los agentes de fletamentos, chartering brokers. De forma análoga al transporte de línea regular, en el transporte en régimen de fletamentos, se utilizan los mismos términos, en relación a cómo se contraten los gastos de carga, in, como la descarga, out. El tiempo de plancha es el plazo establecido de común acuerdo entre el fletador y el armador fletante, para que el barco permanezca en puerto, dedicado a las operaciones de carga, en origen, y descarga, en destino, de la mercancía. Si el fletador deja de embarcar la cantidad de carga contratada, o embarca una cantidad inferior, falso flete, está obligado a pagar el flete por toda la cantidad. Si se desiste de cargar la mercancía, semiflete, está obligado a resarcir al armador fletante, con un importe igual a la mitad del flete convenido. Entre las unidades de uso más frecuente, en el régimen de fletamentos, se encuentran flete por peso, flete por volumen, flete lineal por superficie, flete por valor o ad valorem, flete por precio global. El pago de los fletes suelen ser a. Flete prepagado, prepaid, o pagado antes del embarque. b. Flete por cobrar, collect, o pagado en destino por quien recibe la mercancía. El nivel de los fletes dependerá del mercado, y variará dependiendo de la localización geográfica, de las facilidades del puerto de carga y el de descarga, y otros factores abiertos a negociación, tales como cantidad de embarque, ritmo de carga y descarga, fechas límite para presentación en puerto de carga, tiempo de planchada para carga y descarga, monto de la demora y del despacho.